Bienvenidos a Fuera de Consulta, la tragicomedia del mundo médico, en nuestro episodio número 21. Hoy vamos a hablar sobre multifamilias, inseminación artificial y ser padres tardíos, sobre todo enfocado en el personal de salud. ¿Y por qué en el personal de salud? Bueno, porque salió esta noticia hace poco en que en un centro en Virginia, en Estados Unidos, 12 enfermeras están embarazadas al mismo tiempo. Y lo curioso de esto es que las dos enfermeras son de la misma unidad, no solamente del mismo hospital, que evidentemente si hay hospitales grandes puede haber mucho personal de salud embarazado al mismo tiempo, sino que son exactamente de la misma unidad y llamó la atención, evidentemente, porque lo primero que pensó todo el mundo es quién había sido el cirujano que es padre de esos 12 niños, ¿no? Cosa que el cirujano se llama, no mentira, no es ningún cirujano, obviamente esto parte de los prejuicios hacia los cirujanos y la capacidad de tener múltiples parejas o tener múltiples familias, y eso nace como hablamos en el episodio anterior o en episodios anteriores sobre el riesgo de ser un personal de salud y tener esta vida paralela bien discordante de acuerdo a tu capacidad de trabajo y estar tantos tiempos fuera de la casa, ¿no? Pero vamos a hablar de cosas interesantes porque todos estos prejuicios que aparecieron a partir de estas 12 enfermeras embarazadas, ¿por qué o cómo se ha alimentado ese prejuicio también con unas noticias muy, muy curiosas que han pasado? Bueno, primero para comentarles acerca de esta noticia de las dos enfermeras. Fue como les dije en Virginia, en el Riverside Regional Medical Center, y son 10 enfermeras tituladas, una secretaria de la unidad y una enfermera practicante que están embarazadas en este momento. Yo puse en mis redes esta noticia y lo primero que me preguntaron era quién fue el cirujano, quién fue el traumatólogo, o si es del mismo cirujano, del mismo traumatólogo el que están embarazadas estas personas. Bueno, lamento decirles que no es ningún cirujano, que no es ningún traumatólogo y afortunadamente no es ningún interno porque sabemos las dificultades que uno tiene como interno, sobre todo para mantener una familia. Imagínense a 12 familias o a 12 hijos que van a venir en camino. Y es bien interesante esto porque lo primero que uno pregunta es cómo va a quedar esa unidad cuando todas estas personas estén embarazadas. Bueno, según comentan, la jefatura de esta unidad ya tienen todos los reemplazos hechos, así que si estás buscando trabajo en Estados Unidos como enfermera, ve a este hospital en Virginia y probablemente necesiten reemplazo durante bastante tiempo, ¿no? Y aquí hago un paréntesis, sobre todo para felicitar y admirar a las madres y las próximas a ser madres dentro del gremio de la salud. Es un gremio sumamente hostil, sumamente difícil, y que ustedes sean madres y lo lleven con esta vida, yo creo que es admirable, ¿ok? Es admirable. Necesitamos más ley de protección para el personal de salud en estado de embarazo, para la pareja en general, pero sobre todo para la madre, porque sabemos que, bueno, es la base de la humanidad y además siendo personal de salud, creo que necesitan unos beneficios mucho mayores. No sé, no estoy muy claro cuáles son los beneficios en cada país, pero sí sé que hay en unos países donde los beneficios son prácticamente nulos y esto debería mejorar un poco, ¿no? Y bueno, y para pasar más allá de esta noticia, ¿qué noticia curiosa hay que haga entender, saber o pensar que todos estos embarazos o las multifamilias vienen de los médicos? Bueno, evidentemente, como hablamos en múltiples oportunidades, tenemos como personal de salud un índice alto de divorcios, un índice alto de matrimonios fallidos, y esto trae como consecuencia que tengamos también la posibilidad de crear más familias y de tener múltiples familias entre los médicos. Esto pasa frecuentemente, lo deben haber visto por ahí, entre sus amigos, entre sus colegas, ustedes mismos. Las familias que uno tiene, las familias que están mientras la persona está viva y después cuando fallece que empiezan a aparecer familiares, cosa que es muy lindo porque es una Navidad que va a haber mucha gente, muchos regalos, va a ser incómoda, pero va a haber mucha gente, muchos regalos, y esto pasa frecuentemente como parte de nuestra profesión, como parte del riesgo, ¿no? De estar tanto tiempo fuera de la casa, trabajando de noche, con el estrés que se acumula, el estrés como un detonante también de la libido y muchas otras cosas que hemos hablado, ¿ok? Y quiero traer a colación varios casos que son curiosos, no son tan divertidos, son curiosos y tienen mucho que disecar por lo que significa para la vida de los médicos, para la vida de esos médicos que hicieron lo que hicieron y las consecuencias que trae ese acto, ¿no? Y lo primero que quiero conversar es sobre el doctor Donald Klein. Muchos deben haber escuchado sobre el doctor Donald Klein
para los que no los han escuchado, es el protagonista de un documental en Netflix que se llama Nuestro Padre, en inglés Our Father. ¿Y de qué trata este documental o de qué trata esta historia? El doctor Donald Klein era un ginecólogo, es un ginecólogo que estaba radicado en Indianápolis, un especialista en fertilidad, y tenía una clínica de fertilidad. Era un doctor que se puede decir que era muy reconocido porque tenía unas tasas muy altas de efectividad en los embarazos que tenían problemas, las parejas que tenían problemas para tener embarazo. A un tiempo, esto fue entre el año 1977 y el 1985, tuvo muchos pacientes y llegó un momento que una de las pacientes quería saber quién era sus hermanos o sus medios hermanos porque sabía que venía de un embarazo, una inseminación artificial, y empezó a investigar ayudada de la disponibilidad de los nuevos kits genéticos que existen, y empezó a darse cuenta que a pesar de que la ley o la regla de esta clínica de fertilidad era que ningún semen podía utilizarse en más de 3 personas, y estoy hablando de semen que es utilizado específicamente para inseminación artificial, no lo que ustedes están pensando que puede pasar por ahí. Ella pensaba que podía tener por lo menos 2 hermanos, ¿no? Cuando empieza a investigar se da cuenta con estas pruebas genéticas que tiene hasta 7 posibles hermanos, y empieza a investigar por qué, si dijeron que eran 3, va a tener 7. Bueno, resulta que investigando y haciendo conexión a través de las redes que permiten estas plataformas genéticas, llegó a identificar primero hasta 14 posibles hermanos, y cuando empezaron a unir los puntos, se dieron cuenta que todos venían con un apellido en común que derivaba en el apellido del médico. Y aquí viene la primera parte grave. Descubrieron, después de mucha investigación, que la mayoría, si no todas, las inseminaciones artificiales eran hechas con el semen del médico. ¿Y qué pasa? Varias cosas en particular aquí. Lo primero, en esa época la inseminación artificial no tenía bancos de esperma congelados, sino que se hacía con esperma fresca. Por ende, escoger, saber o ver las características del donante que tú querías era un poco más difícil de lo que es ahora con respecto a cómo se guardaban esas muestras y estaban bien clasificadas. Como era de esperma fresca, probablemente, o bueno, seguramente, no tenían toda la cadena de seguridad que existe ahora. Y por ende se le ofrecía a las personas que buscaban esta ayuda o este tratamiento esperma fresco, y lo más usual era que en el hospital del frente o en el mismo hospital se buscara esperma de residentes. Así como lo escuchan, además de hacer curas, reunión de servicios, estar aprendiendo, además tenías que donar esperma también para los que estaban en tratamiento de fertilidad, y así ese esperma lo llevaba una enfermera. En este caso la enfermera se le ponía en el sostén para que mantuviera el calorcito, tenía que pasar menos de 1 hora, iba a la clínica de inseminación artificial e inseminaban a las pacientes. Ese era como el protocolo que se hacía en esta época, estoy hablando antes de 1985, pero resulta y acontece que lo que estaba pasando, lo que hizo este doctor, porque creo que mancha de todo punto de vista el trabajo del personal de salud, empezó a usar su semen para inseminar a todos sus pacientes. ¿Ok? Y aquí entran varias preguntas, como que, lo primero es que afortunadamente no era un cirujano, así que no nos pueden echar tanto la culpa de esto. Lo segundo era, ¿por qué hacía esto? Y uno puede pensar, bueno, capaz lo hacía para tener su consulta exitosa y siempre tener semen disponible. O sea, si necesito semen, ¿quién mejor que yo? Voy al baño rapidito, tengo el semen, hago exitosamente esto, ¿no? Con todas las implicaciones legales que esto podría tener en teoría, que después vamos a hablar de la parte legal, pero más las implicaciones éticas y morales, hablando de que a mí no me gusta hablar mucho de la ética y la moral, pero aquí evidentemente ya pasa algo criminal, porque estás no solamente rompiendo la confianza, el consentimiento, a mí me parece que es una agresión contra el cuerpo de la mujer, contra la vida de la mujer y contra la vida de esos futuros niños, ¿no? Entonces, teniendo en consideración eso, tú podrías decir, bueno, capaz fue algo de ser ambicioso y siempre tener disponible para poder tener más pacientes para ganar más dinero. Podría ser eso. Lo segundo es que es un enfermo mental, que bueno, esto creo que queda poco por decir que lo es, y quería de alguna forma aumentar su raza en el mundo.
eso era lo más probable, porque se descubrió que además formaba parte de una secta o una vertiente del cristianismo llamada Queerful, en donde la premisa de ellos era que tenían que llenar y poblar al mundo de gente, y en teoría de gente sana y caucásica, blanca y todas esas cosas desde un punto de vista bastante racista. Y entonces lo que se piensa o lo que se determina de esto, que lo que el tipo quería era eso. Él, sintiéndose un enviado de Dios o alguien con una misión de Dios, poder poblar al mundo con lo que él consideraba que son sus genes de una forma sana. Y aquí esto entra en una vertiente oscura y muy criminal de muchas cosas. Primero porque, como consideran las personas que sufrieron, y lo considero yo también, creo que esto es una violación y es un acto terrible, 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 porque nuevamente estás rompiendo el consentimiento, estás rompiendo el acuerdo y estás rompiendo también o estás arriesgando la vida de los hijos que van a tener. Por ahora se han descubierto que son hasta 94, y lo más arriesgado o quizás lo que más golpea es que son de la misma comunidad. O sea, en el mismo sitio, en una ciudad muy pequeña, puedes tener 94 hermanos que no saben que son hermanos y que tendrían el derecho a saberlo. Sobre todo si en la clínica de fertilidad, en teoría, tenían la regla de nada más usar un semen de inseminación artificial hasta 3 veces, ¿no? Y es muy interesante porque empiezan a través de una comunidad a unirse para buscar las razones, para desenmascarar al Dr. Klein, que hizo un acto criminal, y la ley no tiene una parte, o no tenía en esa época, una parte específica para poder incriminar al doctor por estos actos que estamos diciendo, como consideramos de violación, abuso, agresión contra las mujeres. No lo tenía, porque lo que dice la ley, a pesar de lo que pensemos nosotros, cómo se sienta, cómo se vea y cómo es, lo que dice la ley es que la persona fue por una inseminación y la obtuvo. No tenía que ver de dónde venía el semen, de dónde venía, de cómo se escogió, cómo se llevó, cuál fue la cadena, cuál fue el control. Eso no aparecía en nada en la ley y no pudieron o no han podido todavía enjuiciarlo por eso. Lo enjuiciaron porque él mintió diciendo que no había utilizado su semen. Y eso le dieron cargos de obstrucción de la justicia, y así fue como lograron darle una pena como de $500 y presentación y servicio a la comunidad. O sea, algo que completamente ilógico e increíblemente malo lo que pasó. Pero bueno, evidentemente este es un loco, este es una persona que no está bien de la cabeza y que hizo sufrir a mucha gente con un acto completamente despiadado, y se conoce como el doctor que tiene 94 hijos y lo hizo de una manera escondida. Dentro del documental dan un dato que yo no lo he comprobado del todo, pero dice que se ha comprobado que hasta 44 médicos de fertilidad han utilizado su propio semen para sus pacientes, ¿ok? Y esto es bien grave. La inseminación artificial es una tecnología increíble, increíble, y de verdad es algo que le ha dado alegría a mucha gente durante el mundo, pero lo importante es que se ha ido regulando gracias a estas acciones locas, y ahorita tiene un estándar de seguridad y de cuidado de las muestras que es mucho más fiable y mucho más confiable. Además que está la capacidad de hacer exámenes genéticos o pruebas genéticas que están a la disponibilidad de todo el mundo para tú poder ver en tu entorno si estás ligado con una persona o no. Entonces ese es uno de los casos en médicos con múltiples hijos y múltiples familias, de una forma obligada, de una forma criminal, pero es una de las que existe. Y yendo con ese tema, tengo la noticia también de hace poco, la búsqueda y la historia de un hombre con 550 hijos. Afortunadamente no es médico, no es cirujano, no es traumatólogo, no es interno, pero este hombre proveniente de los Países Bajos lo que hacía era de forma sistemática y continua donar esperma en distintos bancos de esperma. Y lo que se ha determinado, dependiendo de cada país, cuando hablábamos de la regla de 3, en el caso anterior, es una regla que está puesta, o sea, que la pusieron y ya, no es que está determinada por una ley, es una regla que pone la clínica de fertilidad. En este caso, la regulación de este tipo de prácticas en ciertos países, como por ejemplo en los Países Bajos, es que puedes donar un máximo de 25 veces, creo que es la ley europea, y ayudar hasta 12 familias en proceso, ¿ok? Del mismo país. Pero este hombre donó su esperma en hospitales locales y extranjeros, lo que resultó en 550 hijos en varios países. Y la denuncia fue encabezada por una fundación llamada DonorKind,
y una de las madres inseminadas descubrieron que el hombre mentía cuando empezaron a lo mismo, hacer pruebas genéticas y ver la conexión de esos hijos con sus posibles hermanos. Entonces, bueno, evidentemente este hombre está buscado y por engañar al sistema de esa forma, iba en distintas ciudades, iba en distintos países, y eso también parte de una falta, quizás, de un sistema de datos en conjunto y globalizado en que pueda ver quién está haciendo esto para no tener eh, quizás la consecuencia, ¿no? De que después puedan tener relacionados a familiares muy cercanos con todas las implicaciones que esto tiene. Entonces, este señor tuvo 550 hijos, no es médico ni nada, y está siendo buscado porque está rompiendo leyes y protocolos que están estabilizados. Ya habían advertido la situación en 2017 y este personaje, sabiendo que en Países Bajos ya estaban como que viendo que él era el que lo estaba haciendo, se fue a otros países a recorrer clínicas en Ucrania y Dinamarca para ofrecer sus servicios, y como está traspasando fronteras, esto queda de un lado, algunas historias clínicas que están en centros muy pequeños no tienen salida, y entonces estaba basando su vida en eso, y hoy en día tiene 550 hijos, que es un debate ético y moral muy grande, además de lo legal, porque él sí está rompiendo una ley como tal. Ahora bien, hablando de otros médicos que han hecho este tipo de cositas, ya no por la parte criminal, aunque yo creo que sí puede ser por la parte criminal, tenemos el caso, a mí no me gusta hablar de los colegas con nombre y apellido, pero este doctor Norman Lewiston, que aparece en documentales también, así que no pasa nada. Era un pediatra, ajá, cuidado, cuando yo pregunté quién creía que podía embarazar a 12 personas en un hospital, todo el mundo dijo cirugía, traumatología, los internos, no sé qué, pero nadie habló de pediatría, y aquí está un pediatra, un profesor de pediatra de la Universidad de Stanford, estuvo casado 3 veces, y estuvo casado 3 veces al mismo tiempo, manteniendo 3 relaciones paralelamente. Obviamente utilizaba su carrera, como sus largas horas de trabajo, su tiempo en el hospital, los pacientes muy graves, para decir que estaba de turno en distintas oportunidades, pero no estaba de turno cada 3 días, sino que estaba durmiendo en casas distintas, de esposas distintas, manteniendo una relación durante muchos años, ¿no? Aquí mucha gente dice que bueno, pero seguro estaba gozando, qué bueno tener 3 esposas, que es un pensamiento bastante superficial, pero realmente yo, como dice el artículo de Los Angeles Times, que les voy a dejar aquí el link para que lo revisen, yo también creo que estaba viviendo un infierno, porque imagínense la capacidad para llevar 3 relaciones, además de todo lo legal y ético que va en consideración, porque no estaba divorciado. Se casó legalmente con las 3 personas. Ahora, ¿cómo lo hizo? No lo sé, tendrá sus trucos para hacer esto. Lo cierto y lo positivo que ese pediatra yo creo que ganaba bastante bien, porque para mantener 3 familias, imagínense todo lo que tiene que hacer, y es raro que no sea una especialidad quirúrgica y que sea una especialidad médica que pueda mantener a 3 familias, ¿no? Cosa que es bastante interesante. Esto, bueno, esto fue hace tiempo, fue entre 1985, en el 89 también, antes de que existiera este boom por las redes sociales, que estamos todos expuestos, incluso conectados, y esto da como mayor visibilidad, aunque algunos pueden decir que también va en contra de la privacidad que puede tener algunos, ¿no? Como que, bueno, pero estoy todo el tiempo expuesto. Bueno, sí, estás todo el tiempo expuesto para que no te estés casando 3 veces, por ejemplo. Pero en esa época, como no existía ese nivel de conexión, era como po posible que esto pasara, ¿no? Yo creo que ahorita puede ser menos posible. Si tienen algún caso pueden comentarlo aquí, pero creo que con el advenimiento ya de los datos en la nube, de compartir datos y de las redes sociales, esto cada vez puede ser menos frecuente. Igual con lo que pasó con el Dr. Klein, en esa época que no había mucha, el resguardo de los datos no era tan regulado, y él tenía las historias en papel, algunas historias las destruía, las muestras no estaban bien rotuladas porque eran muestras de semen fresco, él podía decir, mira, ya había X y ya se lavó. Creo que esa parte de la modernidad nos ha ayudado a que no pasen este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un pediatra, un ginecólogo, alguien que no es médico, y por último tengo el caso de un doctor en la India, que aquí es lo interesante, es que él se hacía pasar por doctor para casarse con 18 mujeres. ¿Ok? Y este es el caso, durante 20 años se casó con 18 mujeres. Este es el caso de Vibhu Prakash Swain, que un tipo muy enamorado y muy romántico que creía mucho en el matrimonio.
y estuvo casado 18 veces. Es lo que hacía, se hacía pasar por doctor en páginas web y aplicaciones para buscar pareja. Buscaba principalmente personal de salud y se iba casando con ellas, las iba dejando y iba haciendo estafas, ¿no? Iba haciendo estafas para ganar dinero y para tener, él dice que en un principio comenzó como algo netamente sexual y que después pasó a ser algo más del tipo comercial y dedicarse a estafar a estas parejas que él conseguía, ¿no? Entonces, bueno, esta persona que no es médico, era un laboratorista, nos deja muy mal frente al gremio médico por esta múltiple capacidad para estarse casando y tener parejas. Esto es un poco lo que les quería hablar acerca de las multifamilias y de la inseminación artificial y cómo de alguna u otra forma podemos estar todos conectados por razones que no conocemos y deberíamos tener un poco más de cautela con eso, ¿no? Yo creo que el caso del Dr. Klein, el caso del donante en los Países Bajos son casos netamente criminales. A partir de lo que pasó con el Dr. Klein, se creó una ley en contra de la inseminación sin consentimiento completo en la pareja, cosa que es algo como que, bueno, pero que no es lógico que eso estuviera de un principio. Podría sonar lógico, pero no es lógico y gracias a este caso terrible se pudo regularizar un poco más este tipo de prácticas, ¿no? Y aquí vemos una discusión que viene mucho a colación cuando es la figura de poder del médico, ¿no? Y muchas veces esa figura de poder que también se perpetúa por una relación paternalista de la medicina, en donde tenemos que equilibrarla, tenemos que horizontalizarla, tenemos que tener una apertura de los datos de parte y parte de forma abierta para que no pasen este tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que a mí me parece. Si hubiese una base de datos quizás en la nube donde pudieras ver, donde pudieras tener alguna conexión de dónde viene ese esperma de tu tratamiento en inseminación artificial, no hubiese pasado esto, que creo que ya hay varios bancos que funcionan de esta manera. Incluso también hay gente que congela su esperma, que les da un poco de tratamiento y que posteriormente puede ser utilizado, ¿no? Pero estas son algunas cosas de casos reales que han pasado con múltiples familias y múltiples embarazos. No conozco particularmente a nadie que haya tenido dos esposas al mismo tiempo de forma no legal, de forma legal o de forma normal, pues, si se puede decir de alguna forma, sino son casos particulares que han estado bajo el lente de una investigación legal, ¿no? Todo esto para decir por qué nos acusan de que esas 12 embarazos en un hospital sean producto de una sola persona. Pero bueno, no son producto de una sola persona. Cada una de esas enfermeras tiene a su pareja. Es en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Sabemos que los cirujanos no nos metemos mucho en esas unidades, así que no somos los culpables. Los traumatólogos, bueno, mucho menos. Y lo importante es que todas estas personas van a tener sus reemplazos y que todas estas personas se están apoyando los unos con los otros, ¿no? Y ahí entran muchos dichos populares, por ejemplo, de cuando en un servicio alguien queda embarazada, es que vienen de a tres y siempre son como tres embarazadas, ¿no? Eso es algo que se dice mucho en los hospitales. No sé si en los hospitales de sus respectivos países se dice, pero es algo que lo he oído bastante. Bueno, esto se multiplicó por 4, ese que vienen de a tres. Así que esto puede pasar y no necesariamente tiene que ser de la misma persona. Y hablando un poco de otras noticias con respecto a embarazos y demás, está la noticia de Robert De Niro y Al Pacino, que van a ser padres a los 79 y 83 años respectivamente. Creo que son las edades exactas, pero no estoy seguro. Y aquí entra también la relación a cómo esto se relaciona con los personal de salud o con nosotros los que estamos en el gremio de la salud. Bueno, que cada vez vamos siendo más propensos a tener o a ser padres de una forma tardía. Ok, esto desde el punto de vista, y esto es lo que quiero conversar con ustedes. Creo que desde el punto de vista familiar y social no debería tener ningún problema en que tú, en vez de tener hijos a los 25 años, que apenas sabemos que estamos saliendo de la carrera de medicina o la carrera de enfermería o la carrera de kinesiología y después uno quiere especializarse por la parte clínica o por la parte académica, porque sabemos que en el área de la salud, en cualquiera de las carreras del área de la salud, hay muchas vertientes, tanto clínicas como académicas, como de investigación, como de todo, que tienen mucho tiempo de estudio y muchos nos queremos primero dedicar a tener toda esa parte para dar, entre comillas, un futuro o una estabilidad económica y después tener hijos, y eso le preocupa a mucha gente. Yo pienso que eso es algo que está pasando, que estamos teniendo hijos del personal de salud de una forma más tardía y pienso que eso no tiene nada de malo siempre y cuando uno tome las precauciones y
lo que pueda pasar si llega a ser un embarazo de riesgo, ¿no? Y esa es una pregunta también muy frecuente. Pero no te has casado todavía, pero no tienes hijos y no sé qué. Y la gente puede ser un poco prejuiciosa desde el punto de vista social, pero yo creo que dentro del personal de salud es un poco normal prolongar más el momento de tener el primer embarazo, sobre todo porque puedes tener ya cierta capacidad laboral para poder disfrutar mucho más el embarazo, porque sabemos lo difícil que es durante la carrera, durante el posgrado y durante empezando, ¿no? Como profesional de la salud. Quizás algunas personas que no son del gremio de la salud me dirán, bueno, pero eso pasa en todos los ámbitos. Bueno, eso pasa en todos los ámbitos, pero creo que los niveles de estrés y responsabilidades directas e inmediatas que llevamos los médicos un poco elevadas, y por ende vemos esos índices de burnout y problemas de salud mental tan frecuentes, y entonces esto hace que hayamos movido, por decirlo de alguna forma, la edad del inicio del primer embarazo. Claro, pero están sus extremos, como por ejemplo Robert De Niro y Al Pacino, como yo dije en uno de mis chistes que pudieron ver en redes sociales, en que está bien que uno comience a tener hijos tarde, pero ya en edad geriátrica es como que, bueno, ¿a quién vamos a cuidar, no? Si vamos a cuidar al señor o vamos a cuidar al bebé. Y esto es muy importante pensarlo, porque si lo podemos ver desde el punto de vista biológico, en lo poco que he visto, no soy especialista en fertilidad, a pesar de que como soy cirujano siempre tengo la razón en todo lo que digo, en todos los ámbitos. Esto es una broma, ¿oyeron? Para los que dicen, ¿pero cómo vas a decir eso? Bueno, esto fue un aviso de chiste. No vi ningún estudio que me especificara exactamente si había un riesgo de alguna patología con respecto a la edad, a pesar que dice que hay riesgo en enfermedades cromosómicas, incluso en algunas enfermedades psiquiátricas, pero después hubo un estudio que refutó el estudio anterior que provenía más de la historia clínica más que de la edad. Entonces se puede tener hijos mientras la persona eyacula, evidentemente. Estos espermatozoides con el paso del tiempo disminuyen su calidad, su movimiento y la capacidad de poder fecundar, pero se puede tener. Y en este caso, bueno, que fueron Robert De Niro y Al Pacino, van a tener un hijo, en teoría, que es de ellos, ¿no? Afortunadamente hay pruebas de ADN y creo que se las estaban haciendo para ver si eran de ellos o no. Y pueden tener un embarazo a término sin problema, pero la parte nuevamente ética y moral de ver cuánto tiempo vas a poder tú ser parte de la crianza de ese hijo teniendo 83 años, es como que mira, en cualquier momento, y no lo digo por X o por Y de la persona, sino por las estadísticas de la edad y de la esperanza de vida que puede tener de acuerdo al país, capaz no vas a poder tener la capacidad de dar y de ser una figura presente y de ser una figura que necesitas para la crianza, ¿no? Y esto es como que la discusión que deberíamos estar. Debería cuidarse el hombre todo el tiempo, yo creo, y de estar pensando en esto, porque eso repercute en la vida de otra persona directamente. Y muchas personas discutían, bueno, pero con todo el dinero que tienen, bueno, el dinero no lo es todo, el dinero lo es casi todo, pero no todo, y creo que eso es parte de la discusión, ¿no? ¿Hasta qué edad puedes tener hijos? Incluso no hace poco, pero hace unos años estaba la discusión porque pasó lo mismo con George Clooney, porque estaba teniendo un hijo a los 55 años. Yo creo que a los 55 años, cuando estás en un país con la esperanza de vida de 75 años, tienes 20 años, o sea, ya tu hijo va a ser mayor de edad, en donde en teoría vas a poder pasar con él y ayudarlo a crecer la mayoría del tiempo que lo necesita. Cosa que por ahí es discutida, ¿no? Bueno, no discutida tampoco, yo creo que eso es libre de cada persona y que tome sus decisiones, obviamente. Pero ya cuando es 79 y 83 años, creo que hay que pensarlo un poco más, ¿no? Pero bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero sí creo que Robert De Niro y Al Pacino tienen alma de cirujano, teniendo familia y repoblando el mundo como les da la gana. Lo cierto y lo positivo es que esperemos cómo van estos embarazos, esperemos que vayan todos bien. Y como conclusión, en términos de embarazo e inseminación y multifamilia, hay muchos bemoles, hay muchos espacios, hay muchos prejuicios que vienen o no vienen de otro sitio, y creo que es importante que hablemos de estas noticias, que estas cosas se sepan, porque son no solamente temas interesantes de discusión, sino también temas que pueden sentar bases para regular ciertos comportamientos dentro del gremio y obviamente fuera del gremio.
Así que bueno, eso es lo que quería conversar con ustedes. Gracias por estar una vez más en Fuera en Consulta, la tragicomedia del mundo médico. Suscríbanse al canal para que tengamos un poco más de suscriptores y tengamos más movimiento en YouTube y poder seguir haciendo esta labor. Pronto voy a anunciar la creación del espacio en Patreon. Y para los que no sepan, Patreon es una plataforma de creadores de contenido en donde uno hace contenido exclusivo. Entonces vamos a tener una membresía de la reunión de servicio y esa membresía de la reunión de servicio te va a permitir entrar a reuniones de servicio en vivo a través de Zoom. Voy a poner bastantes clips de mis stand-up comedy ahí. Vamos a hacer algunos streaming. Vamos a tener unos episodios exclusivos que solamente van a ir para Patreon de unas conversaciones que son un poco como más elevadas de tono y más como que no tan públicas para conversar un poco más. Y es un espacio que vamos a tener exclusivamente para ver la suscripción. Así que bueno, gracias por estar aquí, gracias por venir a Fuera de Consulta, la tragicomedia del mundo médico. Nos vemos en un próximo episodio y muchas gracias. Chao.